Buenas tardes, espero que todos me estén escuchando. ¿Cómo están? Bienvenidos al webinar Protagonistas del Cambio, transforma tu área de cobranzas. Mi nombre es Alejandra Palomeque, soy la responsable de Marketing y Comunicación para Latinoamérica en Emerix. Y bueno, voy a estar acompañándolos durante este ratito que estemos conversando con ustedes acerca de este tema tan importante. Está entrando todavía asistentes, así que estamos aceptándolos. Algunos se habrán dado cuenta, por ahí para otros es más común. Esta reunión la estamos haciendo por Microsoft Teams. En general estamos acostumbrados a trabajar con Zoom para los webinars que hacemos nosotros y que hacen incluso otras personas. Pero en este caso nos acoplamos a nuestro partner Microsoft, así que estamos en la prueba de fuego con Microsoft Teams para llevar esta webinar adelante. Espero que nos salga bien. Microsoft tiene muchas funcionalidades para hacer esto, así que espero que puedan disfrutarlo y se escuche y se vea bien lo que tenemos hoy para compartir con ustedes. Antes de comenzar, para aquellos que no nos conocen, les cuento que Emerix es una empresa multinacional que está en el mercado hace más de 30 años, 33 para ser más exacta. Tenemos presencia en toda Latinoamérica y lo que ofrecemos al mercado básicamente es poder ayudarlos a implementar soluciones tecnológicas para lo que son las áreas de cobranza y recupero de las empresas de diversas industrias, del mercado financiero, de telecomunicaciones, del mercado retail. Actualmente tenemos oficinas en Argentina, en Chile y en Querétaro, en México, pero también tenemos representaciones comerciales en Colombia, en Costa Rica, en Panamá y en Uruguay. Somos más de 140 colaboradores al día de hoy y atendemos tanto al mercado de empresas privadas como al mercado de organismos públicos, y que también necesitan cobrar. Pero bueno, antes de avanzar, los voy a invitar a que compartamos un video pequeñito para contarles un poco el espíritu de lo que somos nosotros como empresa y queremos contarle al mercado que somos. Vamos a ver un videito. La transformación digital que veíamos llegar desde hace tiempo, de pronto se convirtió en realidad. Adaptarse significa aprender sobre las nuevas situaciones que debemos enfrentar y atender nuevas urgencias que sustituyeron a las anteriores, especialmente en el área de cobranzas. Hoy ya no pensamos ni actuamos de la misma forma que antes, ni priorizamos de la misma manera a la hora de tomar decisiones. El cambio es ahora la normalidad a la que hay que adecuarse para volver a tomar las riendas de nuestras vidas. Hoy más que nunca, la tecnología se convirtió en una aliada perfecta para el manejo de las nuevas situaciones. Los datos propios y ajenos, los numéricos o los cualitativos, los estructurados y los que no lo están, los objetivos y los subjetivos componen un universo amplio y sin fronteras que debe explorarse, estudiarse y analizarse mediante técnicas que permitan convertir cada célula de información en un cuerpo digital capaz de ayudarnos a dar respuestas individuales y personalizadas. O simplemente que sea ese mismo cuerpo digital quien las provea a los deudores. Emerix acompaña a sus clientes en este proceso de transformación, guiándolos en la toma de decisiones como se ayuda a un avión a hacer su aterrizaje sin visión de la pista. Sabemos que las empresas necesitan reducir el gap de la aceleración que se produjo y para eso se requieren soluciones ya, pero deben ser soluciones evolutivas que avancen junto al cambio.
soluciones que se integren todo el tiempo a este mundo cambiante. Para esta época de urgencias, Emerix dispone de una plataforma tecnológica preparada para responder al desafío que la actualidad nos propone. Una plataforma que no solo brinda soluciones ya, sino que actualiza sus prestaciones, sus facilidades y sus integraciones al ecosistema, a la velocidad que el entorno lo requiere. La experiencia nos dice, el beneficio de una herramienta no se obtiene cuando se la compra, sino cuando se la usa. Por esa razón, Emerix creó Emerix Educación y Emerix Gestión del Cambio, para acelerar el aprendizaje y aumentar la velocidad de la asimilación del cambio en las personas. Proyectos ágiles, innovación permanente, actualizaciones inmediatas, integración con el mundo y pensar en la gente al momento de evaluar el cambio. Estas son las respuestas que Emerix trae al mercado. Sabemos cómo soñar y convertir los sueños en realidades y objetivos en resultados. Aportamos para hacerlo toda nuestra experiencia y capacidad de innovación e integración para diseñar juntos el futuro, planear cómo construirlo, convertirlo en presente y medir sus resultados para que la próxima decisión sea mejor. Te ayudamos a pensar, te ayudamos a hacer, te ayudamos a ser mejores. ¿No? Ahora sí, gracias por la atención, espero que les haya gustado el video. No estoy compartiendo más, ¿no? Ah, perfecto. Ahí estamos. Conociendo un poco más de Teams para usar en esta instancia de webinars. Bueno, nada, algo que quería contarles antes de arrancar son dos cuestiones. Por un lado, Teams tiene arriba, si ustedes van a ver en una barrita donde hay arriba, una opción de chat. ¿Sí? Cualquier pregunta durante el transcurso de la exposición de nuestros oradores, si surge alguna pregunta, ustedes la escriben ahí, yo voy a ser la persona que va a estar recibiendo esas preguntas y administrándolas para que después al final de la exposición hagamos como una sección donde podamos contestar algunas de las dudas que pueden surgir de la explicación de lo que nos cuente hoy Patricia y Alejandro. Y por el otro lado, estamos grabando esta sesión, no está de más, más allá de que Teams lo avise, no está de más informarlo. La idea es que ustedes después puedan volver a compartir esta charla o incluso compartirla con el resto de sus equipos o con alguien que no haya podido asistir, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a retomar el tema que nos reúne hoy en esta cita. Como tal lo indica el nombre de nuestro webinar, hoy vamos a estar hablando un poco de lo que es gestión del cambio, y gestión del cambio específicamente en lo que son las áreas de cobranza, ¿sí? Ya hace un tiempo que se empieza a hablar, que se ha empezado a hablar de gestión del cambio en las áreas de cobranzas, siempre quedó como relegado a otros temas o temas más comerciales, pero no está de más hablar de gestión del cambio en las áreas de cobranza, porque la realidad es que las áreas de cobranza, o sea, no quiero caer en el cliché de que venimos diciendo siempre que todo es post-COVID o cómo nos cambió el mundo en la pandemia, pero bueno, nuestras áreas de cobranza han tenido que reconstruirse y reinventarse, y para eso nada mejor que poder contar con servicios profesionales de personas que estudian esto y que nos pueden ayudar a trabajar con nuestros equipos, ¿no? O sea, lo más importante tiene que ver con el factor humano, con las personas que integran nuestras áreas. Bueno, para este tema, digamos, y de hecho esta presentación muy cortita, les quiero presentar a Patricia Groh, que es la líder de gestión del cambio de Emerix, y Alejandro Godoreski, que es nuestro director de consultoría de negocio. Acá me van a permitir leer, porque quiero leer como corresponde la pequeña biografía que tengo de ellos. Patricia, como les dije, es nuestra líder de gestión del cambio, es licenciada en recursos humanos en la Universidad de Buenos Aires y tiene un magíster en gestión de la comunicación de las organizaciones, perdón, de la Universidad Austral. Se desarrolló profesionalmente en empresas líderes de la banca financiera, como por ejemplo HSBC, en la industria siderúrgica, en Tenaris, en el retail y en la logística, como en la empresa Garbarino de acá de Argentina, y bueno, y ahora está en el rubro tecnológico con nosotros. Tiene más de 25 años de experiencia en lo que es la gestión del capital humano, comunicaciones externas e institucionales, y en la gestión del cambio organizacional, cultura y la transformación digital.
Por otra parte, tenemos a Alejandro. Alejandro, también, como les dije, es nuestro director de consultoría de negocios, es ingeniero electrónico por la Universidad de Buenos Aires y posee un MBA en la Universidad de Stanford. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional, 15 en lo que es consultoría de gestión y 5 en lo que es tecnologías de la información, y tiene una amplia experiencia regional en Latinoamérica y en Norteamérica dentro de múltiples industrias, específicamente en servicios financieros. Bueno, ahora sí, bienvenidos Alejandro y Patricia. Les pido si levantamos cámaras, así los asistentes los pueden ver. Y nada, a la audiencia los dejo en buenas manos con lo que hoy prepararon Patricia y Alejandro para contarnos. Espero que disfruten la charla. Muchas gracias, Ale. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por sumarse a este webinar y esperamos que les resulte a todos interesante y útil. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este espacio en el que queremos compartir con ustedes un poco nuestra experiencia y mejorar nuestra gestión diaria. Bueno, como buenos consultores tenemos un PowerPoint atrás y vamos a ir usándolo como herramienta para guiar un poco la charla. Y como decía Alejandra antes, cualquier pregunta, duda que tengan, lo pueden plantear en el chat y al final, normalmente a mí me gusta ser interactivos, pero por la cantidad de gente es inviable, así que lo vamos a manejar al final de la charla y tratar de responder todas las dudas que surjan durante el evento. Como contaba un poquitito Ale antes, nuestra idea hoy es hablar de nuestra visión sobre el rol de las personas dentro de las organizaciones como protagonistas de los cambios y las transformaciones, y cómo podemos gestionar a las personas en estos procesos de transformación para incrementar la probabilidad de éxito de estos proyectos. Y ahí con Patricia se está riendo porque mucha gente habla de maximizar, garantizar, etc. Yo soy mucho más cauto. Creo que podemos ejecutar este tipo de iniciativas y acciones que mejoran las chances de lograr los objetivos. Nadie va a garantizar nada, pero si podemos implementar estas prácticas, lo que sí podemos decir en función de la práctica nuestra y de otros es que se incrementa significativamente las probabilidades de éxito de los proyectos de transformación. Así es. Vamos a hablar del rol de personas en proyectos de transformación y por nuestra naturaleza probablemente hablemos más o los comentarios que hagamos se referencien más a proyectos que tengan algún componente tecnológico. Pero tranquilamente todo lo que hablemos hoy aplica a un proyecto de transformación organizacional que no tenga nada de tecnología por detrás. Con lo cual esperamos que esto sea suficientemente general y aplicable. La primera pregunta que uno se hace es ¿por qué encaramos proyectos de transformación en organizaciones de cobranza? Alejandra antes comentaba, puede ser por un driver de COVID, de cambios que tuvimos que hacer de cómo trabajamos a nivel remoto, pero hay múltiples impulsores de cambios, ya sea un tema normativo, un cambio en el liderazgo de la organización de cobranza, muchas veces son temas de obsolescencia tecnológica que obligan a hacer cambios que quizás no queremos hacer, pero alguien de afuera nos dice esto hay que modificarlo. Los resultados económicos no se dan y hay que mejorarlos, o simplemente hay un cambio en la estrategia corporativa e impulsa algún cambio. Cualquiera sea estas razones puede llevarnos a querer encarar algún proyecto de transformación, y ahí es donde todo lo que venimos a hablar ahora empieza a jugar. Lo que vemos normalmente, y sobre todo, como decía al comienzo, proyectos de transformación que tienen incorporado algún componente tecnológico, es que en general las organizaciones saben cómo encararlas. Saben cómo avanzar en un proceso desde una planificación hasta conseguir los recursos, hasta armar los planes. Tenemos típicamente personas o contratamos que son líderes de proyectos que a nivel de todo este avance de tareas, yo lo digo a nivel de técnicas, lo sabemos hacer. Y pensamos que con eso vamos a llegar al final a un proyecto con muy buenos resultados. Y lo que vemos es que típicamente se olvidan de la parte humana que va corriendo paralelo a todas estas tareas más técnicas.
y la englobamos dentro de un título que llamamos Gestión del Cambio, que quizás es muy técnico, es muy de consultoril de gestión del cambio, pero es básicamente cómo gestionamos el factor humano en cualquier proceso de transformación. A veces lo que ocurre es que dentro de empresas, organizaciones grandes, esto no es algo, no es física nuclear, de vuelta Patricia se va a reír porque lo hablo siempre, no es mecánica cuántica, pero en organizaciones grandes suele estar embebido dentro de áreas de recursos humanos que quizás tienen grupos que manejan este tipo de recursos con estos perfiles y estos conocimientos, pero típicamente está acotado y se utilizan en proyectos que pueden ser más glamorosos, ¿no? Proyectos de transformación digital con foco en los clientes, de ventas o de servicios al cliente. Y típicamente los proyectos de áreas de cobranzas quedan más relegados y les resulta muy difícil obtener este tipo de perfiles internos o que se asumen a los proyectos este tipo de tareas. Lo que queremos contar hoy en la charla es que eso es un error y tenemos que tratar de, desde cada uno de nuestros roles, empujar para que le demos este tipo de visión más integral a los proyectos. ¿Por qué es importante? Por un lado, creemos que es importante por nuestra experiencia propia, pero hay múltiples estudios de empresas y consultoras muy reconocidas a nivel mundial que indican que las organizaciones que consideran el factor humano como crítico en los proyectos de transformación tienen muchísimas más chances de lograr sus objetivos. Acá presento un caso de McKinsey, que es probablemente una de las consultoras estratégicas más reconocidas del mundo, donde hicieron un trabajo de analizar múltiples proyectos estratégicos de transformación en empresas de todo el mundo y buscaban cuáles eran las prácticas comunes a los proyectos que fueron exitosos para tratar de dar ideas que permitan reproducirlas. Y finalmente lo que encontraron es que la respuesta a esta pregunta que está acá planteada es de cuán explícitamente incluyeron dentro de sus prácticas de proyecto la identificación y la interpretación y tomar en cuenta las opiniones del personal para alcanzar los objetivos de la transformación. Y esta fue una de las preguntas que más diferenciaba los proyectos exitosos de los proyectos fallidos. O sea, los proyectos exitosos tomaban en cuenta las opiniones de las personas y las consideraban dentro de su planificación, ya sea por completo, sea siempre o mucho o algo, versus los proyectos fallidos que en general no las consideraban. Y entre todas esas preguntas que hicieron en el estudio, esta fue la que más diferenció el éxito o el fracaso de los proyectos. Podríamos dedicar la webinar a contar otros estudios, pero creo que es básico entender que, y probablemente compartamos todos, que es muy importante el factor humano y ahí vamos a dedicarnos el resto de la charla a contar un poco cómo es que deberíamos considerarlos dentro de este tipo de procesos de transformación. Y ahí le paso un poco la palabra a Patri. Así es. Precisamente, entender un poco cuál es nuestro rol de los agentes de cambio, de los que gestionamos el cambio en este camino, en el camino de la implementación de un proyecto. Sabemos que el cambio por sí solo no sucede. Normalmente tenemos obra y parte en las distintas situaciones. Lo importante es involucrarnos, de hecho, en el suceso del proceso del cambio, que si bien nos puede tomar por sorpresa, la idea es que la sorpresa no sea tan grande para nuestros colaboradores y precisamente como líderes de nuestra organización ir un paso adelante y sumándolos a nuestros colaboradores en este camino, en este proceso de cambio. Para eso tenemos distintas instancias en el recorrido. Partimos siempre de un comienzo. Cualquiera sea el comienzo, es importante entender en dónde nos encontramos como organización, como proyecto y como personas. Para eso
la herramienta y el trabajo que se hace es un diagnóstico. Utilizamos el análisis de impactos, que nos trae información de distintas instancias de entendimiento. ¿Cuáles son los puntos de dolor? ¿A quiénes nos duele qué en el proceso de cambio? ¿Y cuáles van a ser los beneficios? Porque como todo cambio, si bien duele soltar, siempre sabemos que por algo mejor está sucediendo, ¿verdad? Entonces, también es importante entender qué cambia y cuánto cambia, si es un cambio radical, si es un cambio simple, qué cuestiones de proceso están involucradas para nuestros colaboradores en este cambio. Y hablando de colaboradores, en realidad tenemos que entender quiénes todas son las personas alcanzadas por este cambio en nuestra organización y un poco más allá de la organización, porque por lo general, incluso en las áreas de cobranza, tenemos muchos socios estratégicos, las empresas externas, los call centers, los estudios jurídicos, que son nuestros socios estratégicos normalmente en la gestión de la cobranza, y necesitamos entender quiénes son, cuáles son sus características para tener clara cuál es nuestra audiencia y poder preparar para ellos futuras respuestas. Entendiendo esto también, cómo los alcanza, qué tienen que hacer diferente, qué conocimientos, habilidades o herramientas van a presentarse como novedosas a partir de una implementación en cobranzas. Y siempre es clave entender los momentos. Además de los momentos, si ya estamos en el inicio, en el kickoff, si estamos en la etapa de los workshops de entendimiento, si estamos en etapas de configuración o de pruebas integrales, entender eso, qué nos está pasando con nuestros colaboradores y junto con eso las fechas, porque gestionar el cambio, como decíamos al comienzo, Alejandro, tiene que ver con hacer posible el proyecto y llegar a los resultados esperados. Entonces las fechas siempre son claves. Ahí sí avanzamos y justamente teniendo las fechas tentativas, porque siempre hay ajustes que realizar en el camino, lo fundamental es planificar y junto con la planificación ejecutar, sin duda. Ahí lo que nos desafía es, en primera instancia, es generar alianzas con nuestros sponsors, porque como área de cobranzas somos parte de una organización y nuestros sponsors van a ser top managers o colegas de las áreas con las que interactuamos en el proceso integrado de la operación de nuestra empresa. Junto con esas alianzas vamos a ir avanzando en las comunicaciones. Como antes mencionábamos, que es clave tener claro quiénes son nuestros stakeholders, estas audiencias, qué mensajes necesitamos darles a cada uno de ellos para que entiendan hacia dónde vamos con nuestro proyecto de transformación. No solo comunicar, sino también generar redes internas que colaboren con nosotros a través de los agentes de cambio, que colaboren con el proyecto a transmitir estos mensajes claves y las novedades del proyecto, además de traer de vuelta el feedback de nuestros usuarios finales y de cómo la organización está esperando y preparándose para recibir el cambio. Así podemos ir ajustándonos y ser más asertivos y efectivos en las acciones. Junto con ello la clásica capacitación. Y aquí el desafío siempre es, al comienzo pensamos en capacitar a quienes estamos involucrados en el proyecto para entender esta nueva herramienta y la plataforma o definir los procesos, pero también tenemos que pensar que además de implantar la tecnología con nuestros usuarios claves capacitados, tenemos que entender que nuestros usuarios finales son la clave del éxito, que ellos, los usuarios finales, son los protagonistas del cambio, porque son los que al fin y al cabo van a operar con la nueva solución. Entonces tenemos que asegurarnos que ellos dominen las nuevas capacidades que necesitamos en ellos. Y esto hace que tengamos equipos que puedan gestionar efectivamente la cobranza con la nueva solución que les proponemos. Y siempre donde hay un equipo necesitamos un líder que gerencie efectivamente a estos colaboradores ya
yendo un paso más adelante, pensando en el futuro. O sea, porque, y ahí podemos avanzar, Alejandro, en el futuro. Antes de avanzar, quería hacer un comentario rápido. Esto, si hablamos en el mundo de la gestión del cambio, el tema de la capacitación y la comunicación son los dos componentes básicos que siempre se escucha: gestionar el cambio, comunicar, capacitar. Claramente son claves. Es muy importante lo que comentábamos antes y comentaba Patricia, el diagnóstico. O sea, el análisis de impacto previo es lo que alimenta este plan de acción. Si no entendemos a todas las posibles audiencias, grupos internos y externos que pueden verse impactados, no terminamos de orientar bien estas acciones del plan. ¿Con quiénes tenemos que comunicarnos? ¿A quiénes tenemos que capacitar? ¿Qué tipo de sponsors tenemos que lograr? Con lo cual, esa conexión del diagnóstico con el plan es crítica. Vital. Y es vital, como dice Patri, y es muy necesario para orientar todas las acciones que vamos a ejecutar acá. Exacto, Ale. Y gracias por darme pie, porque incluso, así como reforzaste la conexión del plan de acción con el diagnóstico inicial, para poder ser sustentables en el futuro del negocio, tenemos que habernos asegurado eso, de que nuestros colegas hayan tenido entendimiento, interés y estén interiorizados de qué se trata Emerix en este caso o su nueva solución, cual sea la que estén implementando. Y a la hora de pensar en la sustentabilidad y en que una vez que finalizamos nuestro proyecto, los resultados nos traigan los números que necesitamos asociados a nuestro negocio, tenemos que seguir trabajando con nuestros líderes para que ellos puedan guiar a sus equipos y al equipo de inteligencia, la gerencia de cobranza, hacia esta permanencia y esta continuidad de la plataforma mediante una capacitación sostenida, que es lo que nos va a dar continuidad, porque las personas son dinámicas, o sea, constantemente se está renovando nuestro staff, entonces tenemos que garantizar esa continuidad. Y que también mantener la red de agentes de cambio es clave, porque ellos son nuestros oídos y nuestros músculos en el resto de la organización y de la operación. Ellos nos van a poder acercar las novedades, las necesidades de nuestros usuarios y van a poder llegar mucho más rápido que cualquier otro canal de comunicación a las personas que necesitamos conectar. Junto con eso, y en el mientras tanto y en el constante, están los indicadores. Nunca faltan y realmente los necesitamos para poder demostrar en qué medida la adopción de nuestros usuarios está siendo funcional y cuál es el compromiso que estamos teniendo en toda la organización, desde nuestros líderes, nuestros agentes de cambio, a nuestros usuarios finales, porque se van a ver en los resultados del negocio. Y ahí es donde lo quiero invitar a Alejandro que nos cuente cómo los medimos. Acá resalto estas palabras que aparecen en esta última etapa del camino. Lo estamos resumiendo y simplificando muchísimo, pero el tema de la sustentabilidad y la medición y los resultados, ¿no? El objetivo de todo esto es lograr procesos de transformación que logren los resultados obtenidos y que se mantengan en el tiempo. Lo peor que puede ocurrir es que estemos gestionando un proceso de transformación y lo medimos al comienzo, terminamos de hacer el cambio y sentimos que logramos lo que queríamos y lo dejamos ahí. Ahí es cuando cae. Sí. Realmente un proyecto de transformación tiene éxito cuando logramos que se logren los resultados al comienzo y se mantengan y crezcan en el tiempo. Para eso este tema de medición es importante. Muchas veces la gente habla de gestión del cambio y siente como que es algo muy blando, ¿no? Muy soft y muy difícil de bajar a tierra. La realidad es que son todas acciones muy concretas, muy prácticas y que se pueden medir. ¿Qué medimos típicamente? Medimos el cumplimiento de los plazos y los presupuestos del proyecto. Que si uno tiene experiencia en proyectos de cambio y de transformación, sabemos que la mayor parte de las causas por las cuales se retrasan los proyectos o gastamos de más es por algún problema con alguien.
o con algún grupo, con alguna persona que no hizo lo que pensamos que tenía que hacer, que no respondió como queríamos que responda. Entonces, el cumplimiento de los plazos y presupuestos, aunque lo medimos para la medición de un proyecto normal, a nivel de la parte más técnica, como gestión del cambio, para nosotros son indicadores claves. Y dentro de ese presupuesto, si podemos medir los costos que llamamos los costos los costos de revisar, rediseñar, rehacer, son los que más típicamente se asocian a algún problema en la gestión humana, a que no logramos involucrar a las personas de toda la organización en el proyecto desde el comienzo y lograr su compromiso. Con lo cual, esas mediciones también son muy útiles para ver cuán bien gestionamos el cambio en la organización. Lo mismo con el tema de riesgos. En cualquier proyecto al comienzo nos dedicamos un tiempo a identificar cuáles son los riesgos que pueden ocurrir y después armamos los planes para mitigarlos si ocurren. Y también ese tipo de mediciones nos sirven para ver el proceso de gestión del cambio. Luego tenemos el nivel de adopción y la utilización de la plataforma, que eso lo vamos midiendo una vez que el proyecto ya está implementado, y la evaluación de las capacidades y conocimientos. Y como conclusión de todo eso, el resultado económico. O sea, ninguna organización encara un proyecto de transformación si no tiene por detrás alguna idea de algún beneficio económico. Es muy difícil que esto no entre dentro del factor de decisión de la organización cuando arranca el proceso. ¿Y cuándo lo medimos? Lo medimos en forma continua. Lo medimos durante el proyecto, lo medimos una vez que lanzamos el proyecto, típicamente una etapa inicial. Utilizamos a veces el concepto el MVP, que es el producto mínimo, está muy de moda desde hace algunos años. Ya no es muy usual hacer un lanzamiento enorme de queremos hacer todo juntos, sino lanzamos una primera versión con una funcionalidad básica. Ya cuando hacemos el lanzamiento final con toda la funcionalidad, y luego los tenemos que seguir midiendo a lo largo de la operación y ya con la transformación implementada. Con lo cual es muy importante como líderes estar midiendo todos estos elementos a lo largo de todo el ciclo de vida para asegurar de que las acciones que tomamos las vamos adaptando a los resultados que estamos obteniendo. Es muy importante entender que nada de lo que uno planifica típicamente después se ejecuta sin cambios. Siempre los tenemos que ir adaptando. Los planes de comunicación, los planes de capacitación, a qué líderes tenemos que obtener como sponsors y que nos apoyen. Tenemos que ir modificándolo y adaptándonos a cómo van dando los resultados del proceso. ¿Y qué es lo que logramos si podemos implementar estas recomendaciones? Primero, si no lo hacemos, típicamente vamos a encontrar que los proyectos no van a dar los resultados que pensamos. No es una garantía que no van a ocurrir, proyectos van a salir bien algunos, pero la probabilidad de que eso ocurra baja significativamente. Los tiempos se van a estirar, los costos se van a incrementar, y luego lo que normalmente ocurre es que implementamos y después el uso de la herramienta o la adopción de los cambios que implementamos en el proceso no se dan como esperamos. En cambio, si implementamos estas recomendaciones, lo que normalmente ocurre es que, vuelvo a hablar del tema de probabilidades, ¿no? Las probabilidades de que los proyectos salgan bien se incrementan significativamente, de terminar a tiempo, de cumplir con los compromisos que tenemos con la gestión de la empresa. Y finalmente, y resaltamos que se cumpla el retorno a la inversión que habíamos planteado inicialmente y por la cual típicamente logramos justificar internamente de que nos aprueben implementar estos cambios. Y hablamos durante la charla de un camino a recorrer, desde un diagnóstico inicial, ejecución de planes de acciones y después medir y lograr la sustentabilidad. Muchas de las cosas que dijimos pueden sonar algunas más o menos concretas que otras. Lo que queríamos resaltar acá y resumir es que nada de esto es etéreo. Son todas acciones muy concretas
Y aunque puede sonar a lo mejor muy amplio y desafiante, hay algunas acciones que pueden ser mínimas y básicas que podemos encarar como responsables de procesos de transformación y que si logramos implementarlas seguramente van a tener un impacto muy positivo en nuestras iniciativas. Hablamos en diagnóstico de identificar las audiencias clave. O sea, es un ejercicio, todos estos son ejercicios simples que no llevan demasiado tiempo, que los podemos ejecutar dentro de las organizaciones, buscando quizás apoyo interno y si no, con apoyo externo que ayude. Detectar los cambios, entender qué es lo que va a cambiar en los procesos, los roles, los sistemas, las capacidades, dentro de nuestros grupos, pero dentro de otras audiencias que se van impactadas. Patricia comentaba, en cobranzas, cualquier cosa que hagamos va normalmente a impactar audiencias externas, agencias externas, estudios jurídicos y también grupos internos, áreas contables, áreas de call center que pueden o no estar dentro del área de cobranzas. Entonces, entender esos cambios es muy importante y en nuestra experiencia es algo que se puede hacer en tiempos relativamente acotados. Identificar los riesgos y definir el plan de acción adecuado para gestionar este cambio. Dentro del plan de acción ponemos comunicación al principio porque es crítico. O sea, una de las cosas más importantes es mantener siempre comunicada a la organización de qué es lo que estamos haciendo. Y eso es algo que no cuesta tanto una vez que lo hacemos, pero cuesta arrancar. Y El no tema de la... solo, Sí. perdón Alejandro, no solo mantenerlos al tanto de qué estamos haciendo por rendir cuentas, sino que precisamente el fin de generar comunicaciones es compartir el propósito, compartir el esfuerzo con la mirada puesta en los beneficios de ese cambio, para que quieran acompañarnos y esponsorearnos positivamente en esa transformación. Eso. El tema de los beneficios a otros es súper importante. Claro. Lo que nos ocurre a veces en este tipo de procesos, y lo vemos mucho, es cuando hacemos el diagnóstico inicial y este análisis de impacto y empezamos a hablar con otras áreas de la organización, encontramos cosas que eran quizás inesperadas, ¿no? De que gente que está súper entusiasmada con lo que estamos encarando porque les vamos a generar beneficios que no teníamos contemplados. Entonces eso nos alimenta y nos permite también usar, orientar y priorizar acciones que quizás no estábamos teniendo en cuenta y nos da datos y herramientas para los procesos de comunicación. La capacitación es crítica, no solamente los usuarios claves, sino los usuarios finales. Si no lo analizamos desde el principio, nos podemos encontrar que hay un esfuerzo enorme de capacitación que no estábamos contemplando y cuando lo empezamos a ver, a veces ya es tarde o esto es típicamente uno de los puntos que genera retrasos importantes en los procesos. Es también importante relacionarnos con los líderes internos que surgen del análisis inicial para conseguir que nos sponsoreen. Es súper común que cualquier proceso de transformación vamos a estar llamando y pidiendo que nos ayude gente de otras áreas y si logramos que sus líderes estén alineados con el proyecto, que entiendan los beneficios, es mucho más fácil que consigamos que esas personas se sumen y nos aporten. Si no lo logramos, después es otro de los puntos típicos donde después encontramos problemas y retrasos. Y lo más sutil de todo esto quizás es este tema al final de la red de agentes de cambio. No es un punto que, digamos, que si no lo hacemos el proyecto no va a funcionar, pero si logramos implementarlo puede ser algo bastante potente. Es como encontrar, armar una red de personas distribuidas en la organización a las cuales sumamos como agentes nuestros dentro de sus áreas. Que una vez que entendieron el beneficio que van a generar, se suman, aportan, se comprometen y son nuestros ojos y oídos dentro de la organización amplia. Nos proveen feedback, nos ayudan a orientar distinto y a reorientar las acciones y realmente se pueden transformar en un elemento muy, muy potente en cualquier proyecto de transformación. Y finalmente, resaltar el tema de medir en distintos momentos y mantener esas mediciones para poder entender qué es lo que está funcionando y lo que no está funcionando
Y como algo muy, muy táctico, el tema de mantener disponibles las plataformas de capacitación. Normalmente en cualquier proyecto de transformación en áreas de cobranzas, estamos hablando de grupos bastante amplios de personas y grupos que rotan. Entonces, lo que nosotros pensamos al comienzo, uy, ya logramos capacitar a todos estos, posiblemente en meses, y si no en trimestres o años, ese grupo cambió. Entonces, si no logramos mantener un proceso de educación constante, se pone en riesgo la sustentabilidad de los resultados que obtuvimos. Así es. Entonces, para que el cambio sea evolución, lo fundamental es que las personas encuentren su lugar en el proceso y es nuestra responsabilidad como líderes ayudarlas a que tengan ese lugar en el proceso. Por eso nos preguntamos cada día, con cada iniciativa, con cada proyecto, ¿será que están listos para comenzar la transformación? Y ahí es donde inicia la gestión del cambio. Queremos pasar ahora a poder ver preguntas que pueden haber surgido durante la charla y tratar de responderlas. Sí. Sí, perfecto. Bueno, nada, primero, gracias, la verdad que estuvo súper interesante la charla. Rescato dos preguntas que se hicieron en el chat de Teams y voy a sumar un par de cosas que también me anoté yo. Vamos con la primera pregunta. Nos han preguntado relacionado con los agentes de cambio. ¿Quién los elige o quién se da cuenta de quiénes son esos agentes de cambio? Patri. ¿Voy yo? Los agentes de cambio son mis aliados. Me encanta trabajar con agentes de cambio. Hemos tenido buenas experiencias. También los llamamos influencers internos en la organización. Y respondiendo a la pregunta de María que nos dice, ¿quién los elige a esos agentes de cambio? Es un trabajo conjunto. Siempre, como decíamos recién, es importante que todas las personas seamos parte del proceso. Entonces, incluso de este subproceso de construcción y establecimiento de la red de agentes de cambio, normalmente participamos los líderes de gestión del cambio, participa el líder del proyecto y sus usuarios claves, porque son los que conocen a la organización y conocen a las personas que saben de cobranzas en su empresa, y junto con ellos, con esa identificación de candidatos, vamos a conversar con los sponsors, con los líderes respectivos de esas personas en cada área de la organización, porque como decíamos al comienzo, necesitamos aliados. Entonces, si hay un líder nato en la organización que decimos, esta persona es un agente de cambio ideal para el equipo de cobranzas, vamos a ir a invitarlo a través de su líder a que lo sea. Entonces, asegurarnos que eso funcione. Y en esa serie de reuniones y gestiones también invitamos a recursos humanos, porque recursos humanos tiene que estar también trabajando con nosotros y alineado en esto, porque todo proceso de cambio requiere alineamiento organizacional. Y si de repente nos encontramos con un candidato, agente de cambio muy bueno, pero resulta que hay alguna cuestión de fondo en performance o aspectos de gestión de capital humano, tenemos que saberlo también, porque necesitamos a alguien que sea un influencer, una persona que influencie positivamente a nuestros colaboradores y usuarios finales en el proyecto de transformación. Entonces, sí, Para mí estuvo claro, esperemos que para María también. Yo tengo algo para agregar a esa pregunta de María que me quedó dando vueltas. Por ahí si nos podés como contar algunas características que tienen que tener estas personas que son elegidas como agentes del cambio, ¿no? ¿Qué tipo de claro, perfil tiene un agente de sí. cambio? A ver si Yo nosotros mismos podemos ubicarlos en nuestras organizaciones. Gracias, Ale. Es verdad, yo hablé de líderes naturales en la organización. Eso refiere a estas características en las personas, que tiene que ver con estas personas que les resulta fácil relacionarse con otros colegas, a estas personas que saben
llegar a una mesa de trabajo y presentar situaciones y conseguir soluciones, porque nosotros también necesitamos esto. Entonces, que tengan habilidades interpersonales, así como un básico, tiene que estar siempre, que sea capaz de comunicarse, y si después le gusta trabajar, no sé, con tecnologías digitales, porque hasta incluso en varias de nuestras organizaciones hay redes sociales internas, que las puedan explotar con los mensajes claves que podemos compartir desde el proyecto, van a funcionar muy bien. Resumiendo, relaciones interpersonales, comunicaciones, esta capacidad de obtener resultados, o sea, que sean dirigidos a los resultados, son 3 condiciones mínimas y casi suficientes para encontrar un agente de cambio. Así que al darse vuelta en la oficina, cada uno de nosotros nos podemos dar cuenta de quién puede serlo. Totalmente, totalmente. Patricia nos está preguntando a qué denominamos sponsors, que lo ha escuchado, que es verdad, lo han usado en varios momentos de la presentación y no queda del todo claro el concepto de sponsors. Ahí tomo yo un poco. Cuando arrancamos esto hablamos de un diagnóstico y hablamos de un análisis de impacto y tratar de identificar las audiencias que van a verse impactadas por el proceso de transformación. Lo que eso normalmente genera es identificar grupos dentro de las organizaciones que se van a ver impactados por lo que vamos a hacer. Impactados puede ser múltiples cosas, que les vamos a cambiar cómo operan, que les vamos a cambiar sus sistemas, que les vamos a cambiar la información que les entregamos o la información que le pedimos, que le vamos a requerir más recursos que hagan cosas distintas a las que están haciendo. Es importante entender eso al comienzo, identificar quiénes son los líderes de estos grupos, entender cómo los impactamos, qué beneficios les vamos a generar, involucrarlos desde el comienzo y conseguir que nos apoyen. Llamamos eso también sponsorship, ¿no? Es como que sean que apoyen desde el comienzo y que estén involucrados desde el comienzo en el proceso de transformación. Si logramos ese apoyo, esos sponsors, es muchísimo más fácil que una vez que vamos avanzando, consigamos que las personas que están dentro de esos grupos trabajen con nosotros. Si no logramos involucrar a esos líderes desde el comienzo y no los mantenemos involucrados, después se hace muy difícil conseguir que, no sé, ejemplo, en una institución financiera tenemos un área de operaciones que quizás está relacionada con cobranzas, cobranzas puede estar adentro, puede estar afuera, pero normalmente vamos a tener que involucrarlos porque les vamos a cambiar cosas que hacen. Tenemos que conseguir que ese liderazgo esté involucrado y que sponsoree el proyecto. No quiere decir que sea el sponsor, sino que estén sponsors del proyecto y que nos ayuden. Otro ejemplo, si me permitís, Alejandro, sumar, es el área de sistemas. O sea, porque cuántas veces el negocio toma la decisión o tiene la necesidad de implementar un cambio, en este caso de cobranzas, pero nos tenemos que dar vuelta y poder trabajar con el área de sistemas en el mismo ritmo que necesitamos en el negocio. Entonces, ahí es clave, fundamental, que nuestro director de sistemas, nuestro gerente de sistemas, el equipo de sistemas asignado, nos acompañe y nos sponsoree en este proyecto, porque son los tomadores de decisión también. Esto sale o esto no sale. Y así los socios estratégicos, como decíamos, o sea, si el estudio jurídico que trabaja con nosotros no nos acompaña en este proyecto, va a ser difícil salir también. Pero antes de ellos son los que nos van a facilitar el presupuesto, los que nos van a facilitar los canales de comunicaciones. Recursos Humanos también es un sponsor en lo práctico. Así que son estas personas claves, como mencionaba Alejandro. Ok, perfecto. Espero, Patrick, que ya nos hemos podido responder. Tengo una pregunta más y acá también yo voy a meter mi bocadillo. Abigail nos está preguntando cuál es el plazo de un proyecto de gestión del cambio. La respuesta típica de un consultor es depende. ¿De qué depende, Alejandro? Contame. ¿De qué depende? Contame. Vuelvo al camino. Un diagnóstico depende de las acciones que hagamos y cuán profundo sea y la complejidad de la organización. Un análisis de impacto puede llevar una semana, 2 semanas. Depende si la gente a la cual tenemos que entrevistar están todas juntas. Bueno, ahora somos todos remotos, con lo cual no cambia nada. Ocurrió antes que uno tenía que analizar y entender, no sé,
grupos dispersos y tenías que viajar o buscar encuentros, etc. Hoy eso se facilita mucho, pero la parte de análisis inicial no debería llevar más tiempo de semanas, un par de semanas, mucho. Sí, y en el mundo ideal, perdónale. Sí, sí. En el mundo ideal, mi respuesta sería, ¿cuál es el plazo del proyecto de gestión del cambio? Yo te diría, el mismo plazo que tiene el proyecto de implantación del software y un poco más, en el mundo ideal. O sea, comenzar con el diagnóstico cuando el proyecto comienza con su planificación y organización, ¿sí? Como mostraba la primer curva que nos compartió Alejandro. Y terminar el proyecto de gestión del cambio cuando el software se está poniendo en productivo y seguir un tiempito más para dejar establecidos los mecanismos de sustentabilidad y los indicadores de medición y que esto siga funcionando. Entonces, si es un proyecto de un año, será de un año, pero también algo que aprendimos en nuestro recorrido con Alejandro fue que el proyecto de gestión de cambio puede durar, no sé, un tercio del tiempo que dura el proyecto, porque de repente a gestión del cambio la invitan a sumarse al proyecto cuando las papas están calientes, cuando resulta que tenemos que generar los talleres de homologación o las pruebas integrales y resulta que las personas de las otras áreas nos resulta muy difícil sumarlos o necesitamos más colaboradores y no los tenemos o tenemos que empezar a preparar la capacitación de los usuarios finales y faltan recursos. Entonces, muchas veces invitan a la gestión del cambio para generar alguna de las acciones acotadas que para poder generar cualquier acción, como dijimos, hacemos el diagnóstico, generamos plan de acción y luego medimos resultados. Así que el tiempo es relativo, pero siempre hay ideales. En el mundo ideal es esto, pero bueno, a veces se comienza más tarde. Y acá hablamos mucho del tema de implementaciones tecnológicas, pero esto aplica para cualquier proyecto de transformación. O sea, puede no tener nada de tecnología y ser simplemente una reorganización interna. Y los tiempos se van a dar acompañando en el plan de acción hasta que se termine esa reorganización. Perfecto. Bueno, han contestado dos cositas que yo también me había notado que un poco tenían que ver con cuál era el mejor momento, ¿no? De arrancar un plan de un proyecto de gestión del cambio. Está claro que lo ideal sería arrancarlo cuando uno arranca el proyecto madre, si se quiere, ¿no? El proyecto de cambio tecnológico, de cambio de procesos, etcétera. Y el otro tenía un poco que ver con la inversión relacionada a un proyecto de gestión del cambio, que también entiendo que la respuesta sería depende, como contestó Alejandro al inicio. Depende. De vuelta, vuelvo a este grafiquito. Acá tratamos de poner algunas acciones mínimas. Dependiendo de la organización, puede ser que el mismo grupo que lideró o que lidera o que lanza el proceso de transformación tenga personas que puedan hacer estas acciones. O sea, pueden tener personas que sean capaces de hacer un trabajo de análisis de impactos, de entrevistar a gente y ir recorriendo la organización y que tengan esas capacidades. Otras veces buscan esos recursos dentro de áreas de recursos humanos. En organizaciones grandes hay equipos internos de gestión del cambio y los pueden buscar y conseguir que alguien se sume al grupo del proyecto. En muchos otros casos buscan ayuda externa. O sea, hay consultoras que se dedican exclusivamente a hacer gestión del cambio. En mi pasado pre-Emerix he trabajado en otras consultoras que tenían áreas enormes de gestión del cambio y estas existen en todos los países de la región y probablemente todos ustedes que están en el webinar se han vuelto y preguntan a sus áreas de recursos humanos y van a decir, ah, sí, trabajamos con A, B, C o D que nos ayudan en este tipo de tareas. El costo de todo esto, de vuelta, depende. Hay algunas de estas tareas que requieren a lo mejor una o dos personas que estén acompañando al proyecto durante todo el proyecto. En el tema de capacitación, dependiendo de a dónde se aloca el costo, si se aloca exclusivamente a las tareas de gestión del cambio, el esfuerzo de capacitación puede ser importante. Preparar materiales, toda esa dinámica también suele ser costosa. Pero si no la pensamos bien desde el comienzo,
lo peor que puede ocurrir es que surja durante el proyecto y después estamos tratando de justificar hacia arriba costos que no habíamos contemplado. Lo interesante sería, digamos que un poco el mensaje que nos lleváramos de esto es que el contratar un proyecto de gestión del cambio, tener una gestión del cambio acompañando al proyecto madre, no deja de ser una inversión como el proyecto madre que estamos llevando a cabo. Así es. He visto proyectos, bueno, también muy grandes, estratégicos y todo, que han gastado en gestión del cambio algo similar a lo que fue la implementación del software. de un software importante. Son extremos. También depende qué es lo que colocan dentro del presupuesto de gestión del cambio versus el presupuesto del otro. A veces colocan dentro de gestión del cambio lo que es la documentación del sistema. Y documentar puede ser muy costoso. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, o sea, no hemos recibido más preguntas, ya siendo casi las 5 de la tarde, creo que es un buen momento para darle fin a este encuentro del día de hoy. Gracias Alejandro y Patricia, la verdad que estuvo súper interesante la charla. Mil gracias a todos los que se conectaron y nos acompañaron. Espero que la experiencia de usar Microsoft Teams para este tipo de reuniones virtuales haya sido buena. Yo creo que para nosotros también fue buena. Les voy a compartir un segundito nuestros datos de contacto. Si quieren escribirnos, también los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, que siempre estamos posteando información de interés para las áreas de cobranzas y recupero. Bueno, si tienen dudas o queda alguna consulta puntual sobre este servicio o alguno de los otros servicios que nosotros brindamos, estamos acá de este lado para atenderlos. Así que nada, sin más, les agradezco nuevamente la conexión y nos vemos pronto en alguna otra charla que estaremos publicitando prontamente. Gracias a todos por la conexión. Hasta luego. Gracias.